coordinando con ONU Mujeres. Estamos en la última semana del ciclo que comprende dos módulos, dos talleres, uno dirigido a recomendaciones para ambientes de trabajo libres de violencia de género y otro dirigido a la incorporación de perspectiva de género y diversidad en proyectos culturales. Para la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, este espacio es muy importante porque reconocemos la diversidad de realidades, de contextos que existen en cada una de las organizaciones de base comunitaria. Creemos firmemente que para apoyar el fortalecimiento de cada una de estas es esencial contribuir al debate, a las reflexiones en torno a los enfoques de derecho y particularmente al enfoque de género. Ahora, para dar inicio al taller, les presento a Javiera Silva, profesional de la sección de Participación Ciudadana, Género e Inclusión, quien ha estado a cargo de facilitar esta sesión, que en particular está orientada a entregar herramientas, Ay, orientaciones, a activar el diálogo y las reflexiones para incorporar el enfoque de género, tanto en el diseño, en la implementación, en la evaluación de acciones socioculturales que desarrollan los puntos de cultura. Aprovecho también de saludar a Daniela Farfán, que nos está acompañando en la interpretación de señas, y eso, invitarles a compartir sus reflexiones, pueden habilitar, levantar la mano, interactuar a través del chat, siéntanse en un espacio libre, seguro. No sé si cuando entraron vieron un mensaje ahí clavado en el chat, tiene que ver también con un posicionamiento, con una perspectiva ética con la que nosotros queremos abrir, instalar esta conversación en el marco de las políticas públicas y en particular en torno a este tema que nos atraviesa en todos los contextos y en todas las acciones que emprendemos. Así que con esto le doy el pase a Javi para que comience con el taller. gracias, Connie. Muy bienvenida, bienvenidos a todos. Bueno, agradecerte, Mirna, por estar ahí con pantalla y también pedirles la posibilidad a todos de poder verles, porque eso hace que podamos estar en mayor sincronía y con la sensación de poder estar compartiendo, ¿no? Nos hubiese gustado que estos talleres fueran presenciales, pero lamentablemente solo pudimos hacerlos virtuales. Y muchas gracias. Entonces, viéndole algunas, quisiera leerles un primer contexto, ¿no? Una primera frase, o sea, un párrafo que va a ser la motivación para que después nos presentemos. Así se los planteo, ¿ya? Entonces, les pido atención y escucha para que después podamos presentarnos a ver qué nos resuena de este texto. Dice, en la actualidad, uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestra sociedad es promover la igualdad de derechos y la eliminación de toda forma de violencia y discriminación. Estos desafíos son parte fundamental de los estándares internacionales de los derechos humanos y a la vez conforman demandas de la sociedad civil y la ciudadanía a nivel local. Este reto nos ha exigido repensar distintos ámbitos de nuestro quehacer, desde políticas de Estado y de gobierno hasta aspectos más cotidianos, como los espacios familiares, educativos y laborales. De esta forma, la cultura y el desarrollo artístico constituyen ámbitos de acción en los que urge incorporar un enfoque de derechos humanos e igualdad de género, en tanto área de la producción humana y por ende reproductora de cualquier tipo de discriminación o desigualdad. Entonces, con esta declaración, un poco que una declaración política pública, es que quisiera ver si resuenan ustedes y qué las trae hasta acá, ¿no? Como cuál es su motivación de estar hoy hasta acá, pedirles dentro de lo posible que podamos presentarnos en menos de un minutito para que no se nos vaya el tiempo en eso. Y voy a partir yo y les voy a ir dando la palabra con el ánimo de ordenar, ¿no? Para que no haya espacios vacíos. Entonces, bueno, así como presentaron, soy Javiera Silva, llevo casi 6 años trabajando en temas feministas y de enfoque de género en la gestión pública. Y cuando más me motivó quedarme en esta labor fue darme cuenta que todas estas políticas atravesaban las dinámicas de mi familia, ¿no? Cuando me di cuenta de cómo había sido criada, de ver a mi mamá en su situación en la casa, en su trabajo, identificarme con mi mamá, con mi abuela y tantos otros referentes, me hizo sentir que
realmente la política pública tenía sentido para mejorar la vida de las mujeres y de las personas y de los núcleos familiares y organizacionales en general. Así que me traigo desde ese lugar, desde cómo esto lo aprendí en el Estado, pero lo forjé también en una conciencia personal de mi propia historia. Gracias, le paso la palabra a Mirna. Mirna, tu nombre, de qué punto vienes, si es que uno, y qué te motiva a estar acá. Hola, buenas tardes. Yo soy Mirna Bell, soy de la región de Coquimbo, de la comuna de Coquimbo, de la localidad de Tierras Blancas, un sector poblacional donde llevo 60 años de vida. He viajado mucho, pero es mi tierra que me llama siempre. Eh, yo en realidad no pertenezco al punto de cultura, soy consejera del ministerio, pero la organización que fundé es un punto de cultura ahora que se llama Agrupación Margot Loyola. Y bueno, yo pedí estar aquí por un tema personal también. La semana pasada, en el taller anterior lo compartí. Tuve una hija que ahora es un hijo y quiero aprender, quiero saber, yo soy de otra generación y para mí no fue fácil entender esto del género, de los cambios que de repente me parecieron moda, pero después me tocó a mí y entendí que no, que es la vida y también, como tú dices, es lo que traemos en nuestra historia familiar. Entonces, para mí es súper importante y también es lo que entrego, porque yo también me dedico a hacer proyectos, entonces quiero ver ese reflejo en todos los proyectos, no que sea de moda, sino que sea parte de eso. Muchas gracias, Mirna. Bienvenida de nuevo. Ahora me acordé de ti. Un gusto verte nuevamente. Le paso la palabra a Jimena Gallardo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jimena Gallardo. Soy presidenta de una ONG ambiental, ONG Poyen. Somos de la quinta región y me llama la atención, uno, porque somos un punto cultural y necesitamos estar actualizados con este tema porque es algo que ahora es una realidad. A veces era de alguna persona que tenía una conciencia más elevada y se daba cuenta de la sensibilidad de otro, ahora es una realidad y que debemos hacerlo así. Tenemos que transmitir esta cultura. Y también porque dentro del rol ambientalista nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente que está cuidando el medio ambiente son mujeres. Y ahí en sus realidades me doy cuenta que hace falta mucho esta cultura. Así que eso. Muchas gracias, Jimena. Por ahí me queda el desafío de abordar ecofeminismos, ¿no? Que ahí son muy atingentes al parecer a lo que ustedes están haciendo, así que lo vamos a anotar. Irma Pino, Espérate, como que escucho, no escucho. a No sé ver, si ¿nos son mis escuchas? audífonos. ¿Nos escuchas ahora? Sí. ¿Ustedes me Nos- escuchan bien a mí? Sí, te escuchamos bien. Sí, ya. Bueno, mira, yo trabajo en el departamento de administración de la subsecretaría. Perdón mi voz, que estoy con bronquitis. De hecho, mañana llamo con licencia. Gracias Eh, por traerte hasta acá. Qué bueno. sí, bueno, cosas que pasan. Trabajo en administración, en la unidad de mantención de los edificios se crea. Y bueno, llevo 20 años en esta institución, trabajando en diferentes áreas y me ha tocado particularmente en una de esos departamentos trabajar con muchos gestores culturales y artistas de todo tipo en todas las regiones de Chile. Y hay algunas actividades que, claro, siempre han estado incluso un poquito más enfocadas como a los hombres. Y me gustaría que se abriera en ese tipo de conversación, si lo podemos decir así, la inclusión. Porque no voy a hablar de mi trabajo, yo esa parte creo que la conté en otra parte. Mi trabajo, que es mantención de edificio, también es una cosa que muy de hombre. De hecho, yo trabajo en general con muchos hombres. Eh,
pero me gustaría más que, claro, en el tema netamente artístico-cultural, que es donde se mueve esta institución por lo demás, es su rubro, digamos, su giro. Eso. Muchas gracias, Irma. Ahí vamos a ver también el enfoque de género, cómo se define y opera en relaciones de mujeres con mujeres, mujeres con hombres con hombres, porque adquiere distintas formas dependiendo de desde quienes nos relacionamos. Así que bienvenida, colega. María Belén Medina, ¿te quieres presentar? Hola, buenas tardes. Yo soy gestora cultural y mediadora cultural también, y soy de la comuna de Pichidegua. Y vi, de hecho, vi la publicación del curso hace como 3 horitas, así que corrí a inscribirme, porque es cierto que es importante gestar proyectos. Estamos en 2024 y es importante gestar desde la equidad de género y también desde la diversidad de género también. Entonces, ese enfoque de incluir, sobre todo en la comuna de la que vengo yo, que es muy machista, incluir a las mujeres que se sumen a la creación de proyectos y que sean beneficiarias también, como también participen y ayuden a gestar. Entonces, ese es el interés que tengo. Me pareció muy buena esta iniciativa, así que se agradece. Gracias, María Belén. Y ahí también no sé si fuiste tú la que puso un corazón, pero bienvenida a todas las reacciones, ¿no? Los emoticones nos permiten reaccionar a distancia y sentirnos en compañía. Así que ese mismo corazón, si alguien no lo sabe usar, en la parte de reacciones, ustedes ponen ahí, apretan y hay distintas reacciones, ¿ya? Bienvenidas sean. Por ahí si está Consuelo Hermosilla, si te quieres presentar aunque no te veamos. Hola, tengo la cámara mala, por eso. Yo soy del colectivo cultural comunitario de Curacaví, Coculcom, y me metí a la charla también hace poquito como otra compañera, porque antes no había podido participar porque estamos con un montón de trabajo. Y me pareció interesante abordar este tema porque estoy participando en muchos proyectos y vamos a crear más proyectos más adelante. Y no manejo el tema en realidad de la igualdad de género lo suficiente. Me gustaría poder aprender más, porque a veces uno mismo como mujer a veces comete errores que no se da cuenta. Muchas veces ocurre o cometemos micromachismo nosotras mismas, entre nosotras, y me gustaría poder mejorar en ese aspecto. Muchas gracias, Consuelo, bienvenida. Gracias. Lorena y después Virginia. Hola, buenas tardes. Ahí voy a prender mi cámara. Soy Lorena de acá de Coyipulli. Pertenezco al punto de cultura Casa de la Tertulia. Bueno, mi motivación para estar en la charla es porque la agrupación de nosotras, Ahí te silenciaste, Lorena. Justo nos quedamos en la agrupación de sí, nosotros. la mayoría son mujeres. Entonces, me presento en un ratito que tengo un hijo con TEA y está medio regular. Por supuesto, y gracias por traerte aquí con todas las labores de cuidado que estás haciendo. Virginia, sí. Yo, sí, estoy tratando de colocar la cámara. Tengo muy mala señal, vivo en el campo. Participo en la agrupación Ayecantún, que es una agrupación sin fines de lucro cultural para niños de la ruralidad. Entregamos cultura, bastantes artistas. Yo no tengo nada de artista, soy veterinario y trabajo en mediación familiar como mediadora familiar, o sea, un injerto. Pero me toca mucho este asunto de género. De hecho, la semana pasada tuve una mediación entre una mamá y un hijo hoy. Entonces, aprender a contener todas estas historias con todo el respeto que se merece. Y bueno, y los niños en la ruralidad tienen otro mundo que también son bastante excluidos cuando son un poquito diferentes. Entonces, poder aprender a mirarlos de otra forma, abrir un espacio. La agrupación está totalmente abierta a todo este tipo de nuevas intervenciones
y de hecho trabajamos mucho con niños. Ahora acabamos de ganar no es concurso, yo siempre me equivoco. Un FAE en el cual hacemos jornadas de fiesta de las artes, donde llegamos y entregamos bastantes talleres a la comunidad y lo solicitan a través de junta de vecinos. Entonces trabajamos con niños y con adultos de la tercera edad y es una cosa muy maravillosa. Hoy día tenemos un concurso que se llama el concurso de cuentos, que terminamos haciendo un libro en el cual nosotros lo autogestamos. Todo apoyo autocreado. Y estuvimos en la Escuela de San Juan, donde entregamos la premiación, y fue una maravilla. Me dan ganas de seguir Gracias. trabajando por la cultura y la educación. Esa es mi representación de Ayecantú. Gracias, Eso, Virginia. Qué lindo gracias. que Me voy trabajes. a, Sí, sí, me aprovecha voy tu a salir de señal. la cámara porque no. Eso. Sí, por la señal. Ujú. Y gracias por contarnos de tu labor con niñas, niños y niñas de ahí del sector. Vamos a ver una parte en la presentación de lo importante que es el trabajo con con las niñeces, ¿no? Desde la diversidad de niñeces que existen. Óscar Mendoza, si estás por ahí. Sí, estoy. Hola, buenas tardes. Eh, no estuve al inicio, llegué antes, pero entiendo que hay que presentarnos, ¿no? Yo soy desde la región de Los Ríos, soy el Ceremio de Cultura de la región de Los Ríos, y en la región hay ya 31 puntos de cultura comunitaria. Es un programa, por supuesto, al que le estamos poniendo harto interés, energía, y me interesa el tema porque precisamente estamos trabajando en eso y quiero compartir los criterios, aprender además. Yo soy de profesión antropólogo, eh, y por supuesto que es un tema que me interesa. Así que por eso estoy aquí. Eventualmente me tendré que retirar antes, no lo sé todavía, voy a hacer todos los esfuerzos para estar. Ujú. Gracias. Muchas gracias, Óscar. En esta instancia me voy a dar la posibilidad de tutearte y en otra instancia te Sí, llamaría sí, Seremi. no, no, está muy bien. Así que bienvenido, siéntete con toda la libertad. A veces puede ser un poco intimidante ser el único hombre cuando hablamos de enfoque de género, pero créeme que todas las preguntas que puedan surgir también desde la sinceridad de esa trayectoria de vida es muy importante y bien recibidas serán. ¿Sí? Y la última persona que está por acá, creo que entró más tarde, Paola, si te quieres presentar, decir de qué punto de cultura vienes y qué te trae hasta acá. Y después vamos a ver con Lorena, a ver si ya es posible que vuelva a tomar la palabra. Hola, Paola, ¿yo? Sí, tú. Sí, hola, mira, justo yo siempre he estado participando, me muevo harto, estábamos en un taller Punto de Cultura aquí en la comuna de Pencahua, yo soy de la región del Maule y tenemos en la región varios puntos de cultura y acá en la comuna de Pencahua, que es una zona bastante rural, solo el nuestro, entonces nosotros recorremos varios puntos de la comunidad para acercar distintos talleres de arte terapia a mujeres, a niñeces y a todo tipo de personas, en verdad. Gracias, Disculpen, ando Paola. manejando, No, pero me detuve para poder presentarme. gracias por esa importancia y ese cuidado al espacio. Ahora ya sabemos quién eres, por favor, cuídate en el manejo. Lorena, a ver si terminamos contigo. Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre y a todos los que están. Mi nombre es Lorena, soy de Coyipulli, Punto Cultura de Casa La Tertulia. Bueno, yo parece que es la segunda vez que me incorporo y más que nada nuestra agrupación es de puras mujeres. Bueno, nuestro presidente que nos representa a don Reinaldo, el hombre de la agrupación, pero nosotros la mayoría somos artesanas y en madera, que es un oficio bien como todavía de hombres. Entonces, mi interés de incorporarme a estos talleres es llevar a mi socia más información de cómo trabajar juntas, el compañerismo,
entre mujeres a veces somos un poco, a ver, nos ponemos obstáculos entre nosotras mismas a veces. Entonces, buscar como herramientas para fortalecernos a nosotras, impulsarnos. Eso es lo que me motiva más que nada ahora, venir a estos talleres. Gracias, Lorena. Compañerismo. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Como con Constanza, que somos compañeras de equipo, hablábamos de qué tristeza nos da cuando las mismas mujeres decimos como qué difícil es trabajar entre mujeres. Y para nosotros lo gustoso que es trabajar juntas, ¿no? Darnos cuenta de que hay situaciones y determinantes que hacen que establezcamos a veces entre mujeres vínculos de competencia, de inseguridad, de menosprecio, etcétera, pero cuando somos conscientes también de qué nos ha llevado a esa relación, quizás somos más conscientes de poder cambiarlo. Así que también eso vamos a intentar revisar, ¿ya? Bueno, ahora sí, para empezar, solo quería decirles que nos tomamos este tiempo de presentarnos, aunque a veces puede ser un poco más largo en relación, no sé, un taller de 1 hora y media, y ya llevamos 30 minutos presentándonos. Y es porque para nosotros es muy significativo saber desde la diversidad de lugares que ustedes hablan, ¿no? Cada mirada de cómo aplicar el enfoque de género, nosotras decimos que es totalmente situada. ¿A qué nos referimos con qué es situada? Que la desigualdad de género tiene distintas formas de manifestarse dependiendo de la realidad. En la organización puede darse de una manera, en otra organización de otra, en algún territorio de otra. Hay ejes transversales que marcan el camino de la desigualdad y que por ende, si aprendemos a mirarlo, podemos identificar cosas en común, pero sí solo ustedes se pueden dar cuenta qué es lo que desde sus territorios y desde sus lugares de habla se puede hacer para ir incorporando progresivamente una perspectiva que nosotros llamamos de igualdad, pero en realidad es una perspectiva donde nos sitúe a todas las personas en la posibilidad de desarrollarnos libremente y en confianza, ¿no? Así es como yo podría traducir lo que significa enfoque de género. Entonces, dicho eso, voy a compartir pantalla. Y vamos a partir con esta presentación. Constanza ya nos dijo que en cualquier momento yo no les veo en pantalla, pero si ustedes quieren tomar la palabra, por favor tomen el micrófono y aprovéchenlo, ¿no? Porque hay talleres donde yo digo esto y, y extrañamente, o sea, no extrañamente, vamos a ver por qué, a veces los hombres son los que se atreven más a interrumpir, ¿no? A veces las mujeres hemos sido criadas con ciertas cuotas como de mucho respeto o de timidez, que a veces no nos aventuramos a tomar ciertas acciones. Entonces yo las invito a interrumpirme, que sea una premisa de esta presentación, ¿ya? Porque en base a sus preguntas es que podemos construir más significados en conjunto. Bien. Entonces, el objetivo de esta presentación, este taller, son básicamente tres. Primero, definir algunos conceptos claves de género y diversidad que nos van a ayudar a mirar desde otro lugar las relaciones que establecemos entre las personas. El segundo objetivo es por qué y para qué incluir la perspectiva de género en el trabajo comunitario. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, cuando vayamos entendiendo ciertos conceptos, de ver cuál es la importancia y la especificidad del trabajo comunitario, que es muy distinto al trabajo institucional, por ejemplo, o al mundo empresarial, ¿ya? Y las recomendaciones y ejemplos prácticos que les vamos a hacer para que ustedes también puedan incorporar acciones de igualdad de género en la postulación de sus propios proyectos. Escuché en casi todas y todos que postulan a proyectos o que generan metas de igualdad de género, por lo menos desde la subsecretaría tenemos ese desafío, y es necesario como tener alguna orientación de qué acciones específicas podemos generar para poner en los formularios y al mismo tiempo, no solo poner en los formularios, que ya cada vez es algo mínimo que se pide en cualquier formulación de proyecto, sino que afectar la realidad y su transformación. Y ese es el espíritu de por qué en los formularios se piden acciones de igualdad de género. Entonces, a un grupo anterior, que no quiero hacer este ejercicio con ustedes, solo que vean como conclusión, le preguntamos qué era para ellas y ellos cultura comunitaria.
Y una de las palabras más grandes que apareció fue identidad, ¿no? Que dentro de todas estas otras palabras que ustedes ven acá, compromiso, colectivo, arte, organización, responsabilidad, territorio, expresión artística, comportamientos de memoria, necesidades diferenciadas, comunidad, autonomía, unión, y todas las otras que salen, la identidad está al centro, como si hubiera algo que reconocemos dentro de algún tipo de territorio u organización y podemos sentirnos pertenecientes a ella por compartir ciertos símbolos o significados. Nuestro compañero antropólogo acá podrá definirlo y si tiene un aporte mejor, por supuesto, adelante, pero identidad entendiendo de que hay prácticas, símbolos y signos que nos identifican y nos hacen sentir parte, ¿ya? Enfoque de género, por otra parte, también les pedimos que arrojaran al aire palabras que se les derivaban a propósito de este término. Y lo que más apareció fue igualdad, ¿no? Y nos fuimos preguntando qué significa igualdad cuando en realidad no partimos de una base igualitaria. Entonces, ¿cómo apostar a una igualdad o cómo tratarnos como iguales si es que nosotros decimos nuestras condiciones de entrada, pero al final nuestros contextos son tan distintos que es súper difícil pensar que ante medios iguales todos tenemos las mismas posibilidades de acceso o disfrute o goce a ciertos bienes o hacia la cultura en general. Salieron también palabras como diversidad, educación, lenguaje inclusivo, relaciones de poder, flexibilidad, analizar, transformar. Entonces nos damos cuenta también de que hay una perspectiva de tener que inducir o proponer ciertas cosas que nos permitan ampliar nuestra perspectiva e influir en un cambio social, ¿no? Entonces, estamos juntando identidad con alguna dimensión de la igualdad. ¿Y cómo lo definimos nosotras, ¿no? Al ver este cruce, que el curso de vida de las personas se vive en desigualdad, o sea, en situación de privilegio, donde algunas personas desde muy pequeños o pequeñas tienen acceso a ciertas cosas, incluso a ciertas ideas o expectativas que se tiene respecto a ellas, y otras que tienen en otro nivel, ¿no? Entonces, esta desigualdad opera de distintas maneras en los diversos territorios y culturas. Incluir la perspectiva de género en estos espacios permite verlas, abordarlas e ir transformando paulatinamente las dinámicas de poder, donde algunos se quedan con más y otros se quedan con menos derechos. Eso es la base de la desigualdad, ¿no? Saber que venimos de situaciones distintas. ¿De dónde entonces viene la desigualdad de género? Desde una ideología más sexista que nosotros llamamos el sexismo, se dice que tenemos diferencias que en realidad provienen de la genética o no, de la biología, como cuando dicen, no, si las mujeres son multifacéticas, como si las mujeres tuvieran el gen o el cerebro preparado para hacer muchas tareas a la vez, ¿no? O dicen, no, los hombres son más focalizados, como que pueden pensar una cosa a la vez, o las mujeres, no sé, son desorientadas, no, los hombres siempre se orientan. Y vamos generando, a partir de cómo observamos estos comportamientos diferenciados entre hombres y mujeres, vamos creyendo que estas cualidades o estas características las traemos desde el nacimiento. Y es muy extraño pensar, en realidad, que un bebé hasta los, no sé, hasta los 9 meses puede desarrollar alguna de estas características por el solo hecho de ser hombre o ser mujer, ¿no? O después vamos a ver de cuál es la situación de la diversidad sexogenérica, ¿no? Pero por ahora para entender el enfoque de género, voy a hablar de hombre y mujer. Y bueno, y el 10% está confirmado en varios estudios de la neurociencia, son los que determinan genéticamente cierto desarrollo biológico, es decir, las hormonas o que a los hombres le crezcan vello en algunos lugares o a las mujeres en otros lugares, que depende que las características físicas que vamos adquiriendo, que los hombres tengan una genética que quizás los hace ser más altos o desarrollar más musculatura en alguna parte del cuerpo, etcétera. O sea, efectivamente hay un 10% que viene de la biología, ¿no? Pero hay un 90% que decimos que es la adaptabilidad del cerebro a incluir cierta información y a desarrollar características en base a ellas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí con los juegos sexistas? Vemos el lado izquierdo donde está la niña ya como con una estética de juego, pero ya está preparada un poco para la cocina, ¿no? Como que se le enseñara desde muy chiquita
que ella va a cumplir un determinado rol cuando crezca y que se le está preparando o induciendo un comportamiento para que cumpla bien esa labor. Y así también el juego sexista del niño, por ejemplo, ya con esos brazos abiertos, que sea aventurero, que sea arriesgado, que sea valiente, volar por los aires, algo que el ser humano no hace. Entonces ya desde chiquitito, quizás con ese mensaje se le está inculcando que casi como que puede ser un héroe, ¿no? Como que puede atravesar todos los miedos y volar. Entonces, independiente de que a hombres y mujeres se le asigne desde muy chiquitito, y esto es el 90%, y por eso decimos que el 90% es cultural, se le asigne un comportamiento asociado, vamos a ver cómo esta diferencia de comportamiento nos pone en distinto lugar en la sociedad. También tenemos otro concepto clave que es el sexo, que se los venía diciendo, donde podemos decir que hay una constitución que es macho, que es del cromosoma XY, y hay una constitución que es hembra, que es el cromosoma XX. Pero también sabemos, y esto es algo que se invisibiliza, es decir, que no se dice necesariamente, es que hay un montón de otras combinaciones cromosómicas, como por ejemplo XO, XXYY, y estas son las personas que genéticamente vienen con esto que vamos a llamar, con esta situación que es la intersexualidad, ¿no? Personas que se definen así porque no pertenecen ni a hombres ni a mujeres, o sea, ni a hembra ni a macho, que es el lenguaje más biológico, pero que durante mucho tiempo se les ha hecho intervenciones quirúrgicas para tener que ubicarlo en uno de estos dos polos, ¿no? O sea, personas que nacen, por ejemplo, con un aparato reproductivo masculino, pero que al mismo tiempo tienen pechos, por ejemplo. Se da en varios casos, ¿no? Y por eso se ha desenvuelto o se ha manifestado una población que se reconoce como intersexual. Y cuando lo pensamos decimos, ¿no será un poco violento tener que intervenir quirúrgicamente a alguien para tener que posicionarlo en uno de estos dos como genéticas que no vienen de nacimiento? ¿Por qué como cultura hacemos eso? ¿Será que no podemos aceptar que no haya dentro de nuestro sistema de creencias o social alguien que tenga genéticas de ambos sexos? Entonces sabemos que las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosomas de los seres humanos es lo que determina nuestro sexo. Algunos conceptos claves también, género y estereotipos. Es importante, yo creo que muchas de ustedes ya lo conocen porque son términos ya bastante puestos en las conversaciones sociales, que los estereotipos son creencias arraigadas y que actúan a nivel de exigencia social. Lo que decíamos, ¿no? Una niña que crece jugando con cosas de la casa, por ejemplo, de alguna forma le estamos exigiendo a nivel inconsciente de que quizás tenga que desarrollarse en un espacio donde solo cultive habilidades del cuidado. Si tuviéramos distintos juegos y ese sea uno dentro de diversos juegos, sería distinto. Pero si de a poco le vamos pasando algunos juguetes o le vamos de a poco entregando algunas creencias a través de discursos, de comentarios, etcétera, también se le va forjando una idea de lo que tiene que ser a nivel social. Entonces aquí tenemos como el comportamiento más estereotipado de una mujer y un hombre ya de adulto, donde vemos que la mujer, por ejemplo, puede tener características como pasiva, frágil, tierna, débil, femenina, dependiente, inestable, tierna, dulce, sentimental. Y si la mujer logra posicionarse en estas características, lo más probable es que sea aceptada socialmente, porque eso es lo que se espera que sea de una mujer. Y si desarrolla quizás características que son más lados del estereotipo masculino, lo más probable es que quizás se empiece a decir de ella que es conflictiva, que es agresiva, que es dura, que es insensible, se le va a enjuiciar, ¿no? Y lo mismo pasa con los hombres. De los hombres se espera que sean dominantes, emprendedores, deportistas, rudos, competitivos, líderes, eficaces, seguros de sí mismos. Y si en realidad vemos a hombres que desarrollan características que están esperadas para las mujeres, a nivel de juzgamiento social decimos o es gay o no es seductor, ¿no? Entonces, como que lo posicionáramos como fuera de su atributo de ser hombre, también le enjuiciamos que no alcance estas características. Y ya desde muy chicos y chicas vemos cómo a las mujeres se les va, por ejemplo,
motivando de que tengan que ser tiernas, de que saluden dando sonrisas, por ejemplo, de que, de que sean vestidas como princesas o tengan sus heroínas que son princesas. Y a los hombres también se les va cultivando quizás como que sean más hacia afuera, extrovertidos, que se les permita más la rabia y con eso su capacidad de acción. Hay muchos comentarios como las mujeres no gritan, no se ven feas gritando, o hay muchos comentarios como los hombres no lloran, no pueden mostrarse frágiles, etc. Entonces, yo les voy a presentar ahora un video para que lo compartamos. Mm, mm. ¿Se ve arriba? Denme 2 segundos. Ya. A ver, me equivoqué yo. Voy a presentar el otro. ¿Se ve bien ahí, Connie? Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de Florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? Pero qué marido va a aguantar que esté 7 días en una mina, por Dios. ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Vivimos en una sociedad que está inserta en roles tradicionalmente para hombres y para mujeres. Desde que yo conocí esta realidad, cambié mis prácticas. Mi familia al principio no me apoyó. Ya, lo corté, quizás lo querían seguir viendo, pero lo que me interesaba ver era hasta ahí, ¿no? ¿Y qué es esto? Como cuando a veces simplemente reproducimos ciertas conversaciones o ciertos comentarios que como adultas y adultos no nos damos cuenta que van dejando ciertos significados, ¿no? Y que en la suma de esos significados vamos transmitiendo las exigencias respecto al comportamiento de mujeres y hombres. Entonces, volviendo a la presentación. Hay estudios que nos dicen que la autoestima, la confianza, seguridad y ambición de las niñas son las primeras víctimas de los estereotipos de género. Este estudio se hizo con niñas y niños de hasta 6 años y se dieron cuenta que ya a esos 6 años las niñas tendían a ser más tímidas, tendían a confiar menos en sus capacidades, tendían a no mostrarse tanto, a ponerse en disminución, a no atreverse, etc. Entonces, podemos ver que a nivel de comportamiento social y humano, a los 6 años ya está constituido esto que nosotros llamamos los estereotipos de género, que son las creencias que a nivel social, a través de la familia, del colegio, del marketing, de la publicidad, de las distintas cosas que son al final significados y mensajes, los niños y niñas ya lo adquieren a los 6 años. ¿Qué pasa con esta diferencia? Es que se vuelve la división sexual del trabajo, ¿no? Vemos en la parte de arriba que hay un hombre con una copa y una bolsa de dinero y hay distintos símbolos relacionados a lo que se puede esperar de ellos que hagan, ¿no? Dedicarse a la ciencia, ser inteligentes, crear, no sé, aquí la bomba atómica, estudiar astrofísica, ser muy buenos para el arte, cuidar animales, etc. Y
¿Y qué pasa? Que cuando se empezó a generar el trueque en esta civilización, donde las personas empezaron a moverse ya más globalmente, empezar a viajar, mercantilizar y todo eso, quienes salían de los espacios de cuidados o quienes salían del espacio privado eran los hombres. Y los hombres son los que empezaron a desarrollarse en el mundo público. Y, por supuesto, a adquirir una remuneración por eso o un bien por eso, que después llevaban a la casa donde estaban sus familias y todos podían nutrirse de esta abundancia, ¿no? Y abajo, en la parte de abajo, están las mujeres que estaban dedicadas a las labores domésticas, a ordenar, a cuidar, al cuidado de animales menores como las gallinas, al cuidado de las personas en situación de discapacidad, de los bebés, de la naturaleza, de entregar amor, etcétera. Y eso era algo que se asumía que era parte de la labor femenina. Pero a medida que nos fuimos desarrollando como civilización, donde también empezamos a entender la autonomía individual en cómo nos desempeñamos o nos desarrollamos en el mundo, las mujeres se quedaron en un rol donde no era remunerado, porque los hombres ya venían cultivando esta posibilidad de salir para buscar su propia autonomía económica, llevarla a la familia, pero se quiebra esta tradición de familia y cada uno un poco se queda por su lado. Y las mujeres, lo que ahora está la política pública, ¿no? Es generar más autonomía. Autonomía a nivel económico, autonomía a nivel identitario, de confianza, cosas que puedan tener todo el desarrollo de habilidades para salir al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, arriba se quedó el hombre con el trabajo productivo y con ciertas habilidades asociadas, como ser creativo, inteligente, racional e independiente, y ser remunerado por esas labores, y el trabajo reproductivo y de los cuidados, donde estaba operando más que nada el rol femenino, con características como sensible, cuidadosa, tiene multiatención, dependiente, ¿no? Y eso era parte de una dinámica de amor donde no estaba retribuido. Pero ¿quién tiene el poder y cómo se manifiesta en las relaciones en la sociedad actual, ¿no? Este sistema este sistema de división sexual del trabajo nos pone en distintas esferas del uso del poder. ¿Qué implica tener poder o no tenerlo? ¿El poder está asociado al dinero, por ejemplo? Vemos entonces que las mujeres empiezan a salir al mundo del trabajo y no sueltan su expectativa o la expectativa social de la sociedad en ellas, que tienen que seguir cumpliendo estas labores de cuidado. Entonces ahora caen en la doble y triple jornada, ¿no? La asignación casi exclusiva del trabajo doméstico a las mujeres hace que al incorporarse a un trabajo remunerado deben continuar desarrollando las tareas no remuneradas. E incluso cuando no tienen que hacerlo, hay casi un chip social que les dice que lo tienen que hacer, y si no lo hacen, se sienten culpables por no hacerlo, ¿no? Entonces están en el trabajo pensando en los hijos, en las hijas, que hay una enfermedad que tiene que correr, como que estamos todavía asumiendo que son labores distintas y que podemos compartirlas, porque ya está un chip de exigencia social en nosotras que nos hace estar preocupados de todo a la vez, ¿no? Y eso genera, por supuesto, más enfermedades psicológicas, más somatización de algunas enfermedades y todo eso. Vemos también un concepto clave que es la interseccionalidad, ¿no? Lo que les decía al principio. Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones. Eso significa que no solo tenemos que presentar a las mujeres como un gran subsector y decir, bueno, las mujeres somos el 52% de la población, entonces hay que hacer políticas para las mujeres. Sí, hay que hacer políticas en relación a la división sexual del trabajo, porque eso todavía marca diferencias en el uso del poder y cómo generamos autonomía para poder desenvolvernos libremente y con autonomía afuera. Pero al mismo tiempo, si nos encontramos con mujeres migrantes, sabemos que no solo por ser mujeres están en esta división sexual del trabajo, sino que también por ser migrante y la condición o la situación migrante también está sujeta a otro tipo de discriminación. Y así lo mismo con culturas originarias, por ejemplo, o edad, como también a veces somos adultocéntricas y también discriminamos a las niñeces, o también cómo se discrimina a las personas mayores por no considerarlas competentes en la autonomía, etcétera. Entonces, son distintas las acciones que nosotros podemos desarrollar para beneficiar a un grupo de mujeres que podemos identificar que tiene cierta situación de desigualdad que se le hace necesario
tener algún tipo de apoyo de alguna organización o del Estado para poder acceder en igual forma a ciertos derechos. También otro concepto es las diversidades, ¿no? La diversidad sexogenérica, que acá podemos leer que son todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales, ¿no? Acá vemos el dibujo LGBT, que era lo que esta sigla era la más conocida antes, pero ahora ya se habla de LGBTIQA+, que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, asexuales y más posibilidades. Hoy en día se habla de muchísimos tipos de diversidad sexogenérica que se reconocen una forma de vivir la orientación sexual, por ejemplo, las personas que son asexuales o las personas que son pansexuales. Hay mucha diversidad, pero si entendemos que cada persona es libre de elegir su orientación sexual y es libre de mostrarse al mundo, ya sea como hombre, como mujer, como persona que no es ni hombre ni mujer, como no binaria, podemos dar cuenta de que simplemente cada persona es libre de vivir su propia sexualidad y su forma de expresarla en el mundo, y que nadie puede ser discriminado o discriminada por ello. Aquí, para quienes no saben, muy cortito, muestro que claro que hay una identidad de género que se asocia a que está en el cerebro, y la identidad de género es cómo te sientes respecto a ti mismo, o sea, es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. O sea, yo me siento mujer u hombre, por ejemplo. Yo puedo tener aspecto o fisonomía femenina, pero sentirme como un hombre. Expresión de género puede ser femenina o masculina o andrógina, que es como yo me muestro al mundo. El sexo biológico, que es el sexo de nacimiento, que vimos que puede ser hembra, intersexual o macho, o la orientación sexual, donde aquí hay muchas más diversidades de lo que nosotras podemos pensar, ¿no? Que pueden ser heterosexuales, pueden ser bisexuales, homosexuales, gays, lesbianas y así otras combinaciones que ustedes pueden buscar para entender y dimensionar lo distinto que es estar en un lugar de ser diversidad sexogenérica. Aquí hay un relato de una mamá que me gusta mucho, que lo publicó en la revista Pícara, que es argentina, que habla sobre las infancias trans, porque es una crianza en libertad, ¿no? Dice, es proponernos mirar la humanidad y el mundo en clave de diversidad. Entonces de ahí empezás a ver que en realidad todo el universo en el que nos movemos es absolutamente diverso. Me parece que lo que nos traen las niñeces, las adolescencias y los adultos integrantes del colectivo de la diversidad es otra mirada de humanidad. ¿Qué nos trae este relato, no? Que a partir de la experiencia personal de esta mamá que tiene así como Miriam nos presentó, que tiene un hijo trans, en esa experiencia de acompañar el desarrollo de esta persona, es que se da cuenta que, que en nuestra mente funcionan dos polos, ¿no? Bueno, malo, femenino, masculino, día, noche, como si fueran dos polos que solo transcurren en sí mismos. Y no nos damos cuenta que hay una variedad dentro de esos polos que nos hace mirar la realidad como algo que no es binario, que se dice, ¿no? Por eso existen las personas no binarias, porque no se reconocen en uno de estos dos polos y en el fondo manifiestan de que hay una diversidad y un espectro entre esos dos que es gigantesco, y que si miramos la realidad desde ese lugar, nos damos cuenta de que hay una diversidad que antes no veíamos porque intentábamos posicionar el mundo desde estos dos polos, que se extrapola a cualquier polo y forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si a los niños les pasamos juguetes como muñecas, como ositos, y a nuestras niñas también les enseñamos a ser aventureras, también les pasamos juegos donde desarrollen su autoestima o su capacidad de atreverse a emprender en el mundo sus propios sueños? Es que también vamos a ir fomentando que las niñeces sean libres, ¿no? Ahí dice jugar para ser libres, jugar no para traspasarles una expectativa de su género, sino para que ellas vayan descubriendo cuáles son sus aptitudes, qué es lo que les gusta, cómo pueden desarrollar su identidad de una manera no tan estructurada, y al mismo tiempo vamos preparando para que niñas puedan trabajar en los trabajos que quieran,
que puedan atreverse y que los niños también desarrollen habilidades de cuidado y que después cada vez más el cuidado y la corresponsabilidad sea algo más innato y no tan dificultoso como a veces sucede, donde se asumen ciertas creencias como que los hombres no están preparados para el cuidado y esa es una labor femenina o no traen esa preocupación, entonces después cuando les toca cuidar se les olvida la leche o se les olvida esto y después las mujeres la recriminan, porque quizás si no tienen cultivada esa habilidad desde más pequeños, realmente después se les es más difícil aprenderla. Entonces, hacemos reproducciones de desigualdad. Y acá, ¿qué decimos? Que nuestros comportamientos responden a creencias y valores. Si no somos conscientes de ello, todas y todas construimos la desigualdad en nuestra vida cotidiana, ya sea en el ámbito privado, por ejemplo, en la casa, en las amistades, en la familia, y en el público, por ejemplo, en el trabajo, en las actividades sociales y recreativas. Y es muy fácil caer en eso, y lo más importante es que todas y todos somos reproductores de esta desigualdad, y por eso es que sigue operando, ¿no? Hay personas que pueden ya tener estos anteojos de la diversidad y que pueden tener un mayor nivel de conciencia, pero en esta generación adulta, todos y todas nos creamos con esos estereotipos, o sea, con esas exigencias sociales. Entonces, a nivel inconsciente tenemos muchos relatos que vienen de esa configuración y es inevitable que no sea lo primero que nos salga, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les quiero plantear este desafío, que es que nos preguntemos, así desde la sinceridad de nuestra conciencia, ¿de qué manera puedo estar contribuyendo a mantener la discriminación y desigualdad de género en mi casa, mis relaciones, mi trabajo o mi organización? Entonces les voy a pedir que escaneen este código QR y yo también les voy a compartir el link aquí que tengo para que ustedes también puedan meterse a llenar. Y que en breves palabras puedan responder esa pregunta y por supuesto que el micrófono abierto porque en este momento de sinceridad donde más podemos visualizar cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Así que si alguno de ustedes quiere hablar, abre el micrófono, yo mientras voy a compartir pantalla a ver qué nos sale. ¿Le funciona el uso de esto? Hay una mano levantada. Paola, adelante, por favor. Ya, estoy en mi casa ya. Mira, estaba escuchando con atención, es un real desafío, sobre todo para los que intentan promover el arte, la cultura, la educación, sobre todo en las nuevas generaciones, fomentar esto desde la diversidad, desde que todos se pueden expresar libremente, que eso es lo ideal y es la amplitud del ser humano. Ojalá poder ser seres que tengamos la posibilidad de hacer lo que soñemos, lo que queramos. Pero claramente nosotros tenemos un modelo cultural, sobre todo el de las zonas rurales como la mía en la que habito, en donde está fuertemente enquistado un machismo que quizás van a pasar generaciones antes de que pueda realmente cambiar. Entonces, me preocupan los modelos de reproducción que se viven en las escuelas, donde pareciera que inconscientemente se están haciendo situaciones en beneficio de los niños y las niñas, pero no, fíjate, por ejemplo, nosotros que trabajamos en cultura, existe un momento en donde ellos pueden en el recreo elegir la música, pero en realidad la persona que programa la música, que es un adulto, dice, no, solo les gusta a los niños el reggaetón, o en el caso de la ruralidad, la ranchera. Y en realidad ellos están reproduciendo justamente lo que ven a su alrededor, ellos no pueden saber
que les gusta la música, estilos de música si nunca la han escuchado. Entonces yo creo que ahí uno debe intencionar fuertemente esa diversidad y no reproducir por inercia lo que supuestamente la gente le gusta o lo que a los jóvenes les gusta, sin darse la oportunidad de mostrar más de lo que siempre se muestra. Entonces, ahí uno tiene que ser muy insistente y eso es lo que nos ha tocado a nosotros, pero a veces el mismo entorno no favorece para esa diversidad. Gracias, Paola. Qué importante la labor educativa, ¿no? Ahí se asienta gran parte de lo que constituimos como nuestra identidad, sabiendo que son 14 años de permanencia en una escuela, ¿no? Según el régimen educativo actual. Por supuesto que ahí el Ministerio de Educación se encuentra haciendo sus propias políticas, así como el Ministerio de Cultura también, y que el desarrollo es lento, pero quiero traer algo que me parece súper relevante de lo que dices tú, que es de qué manera los adultos nos comprometemos a abordar la diversidad en todo su aspecto, ¿no? Si a mí me gusta el reggaetón o yo creo que solo uso reggaetón, ¿de qué manera independiente y más allá de mi gusto personal puedo ampliar esos repertorios? Y decir, mira, en este país escuchan esto, en este esto, en este esto. Somos países casi ya interculturales, ¿no? O sea, multiculturales. Y estamos propiciando de que cada vez más nos reconozcamos en la diversidad de repertorios artísticos y culturales que llevamos. Entonces, gracias por, no sé si tú trabajas con música en particular, pero me parece súper atingente hablarlo desde la música, ¿no? A veces cuando pensamos que no hay un enfoque de diversidad puede estar incluso en esas decisiones. María Belén. Respecto a lo que dice Paola, yo igual vivo en una zona rural y es súper cierto, sobre todo con la imposición de roles. El adulto impone roles y yo también lo veo desde la trinchera de la mediación artística, cultural y patrimonial, que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Entonces, a preguntar, yo siento que al preguntar, uno al hacer preguntas abiertas y al interactuar, eh, desde una perspectiva horizontalizadora, en este caso con las niñezas, nosotros podemos romper esa brecha y nos damos cuenta de que los niños tienen más resuelto el tema de la diversidad y de la identidad de género que nosotros muchas veces. Entonces vienen a darnos una lección de vida de los sabios que son. Es cosa de escuchar solamente. Entonces, yo igual los invito a escuchar a las niñeces porque tienen mucho, nosotros tenemos mucho que aprender. Son demasiado sabios, y sobre todo en estos temas que para ellos, bueno, quizá en una generación más o ahora incluso, para ellos más natural que para nosotros. Entonces, creo que es demasiado importante ponerse en esa postura de escuchar. Gracias, María Belén. Qué importante a veces pensar que la evolución y que toda esta perspectiva y visión que tenemos de la igualdad va ocurriendo de generación en generación. No sé si ustedes son mamás o papás, pero el nivel de interpelación que tienen las niñeces hacia nuestros hábitos como adultos es gigantesca, ¿no? Y también eso nos permite ver un espejo de cómo nos estamos comportando. Y una situación en específico que se me viene con tu relato es que mi sobrina me contó que en su colegio habían dicho como, ya, todos los niños a la cancha. Y las mujeres se quedaron dentro del salón, ¿no? Y la profe le dijo como, bueno, estamos diciendo que hay que ir a la cancha. Y las niñas le dijeron, sí, pero llamó solo a los niños. Y ahí, claro, la profe se dio cuenta que ya en las generaciones actuales el lenguaje sexista, hablar solo de varones ya no las identifica, ¿no? Entonces a veces nosotros podemos seguir con esto de la economía del lenguaje y hay publicaciones que se dicen, bueno, aquí voy a hablar en masculino porque en realidad esta es la forma que mejor se entiende lo que decimos. Y cuando nos damos cuenta que las niñas no se están identificando con ese lenguaje masculino, ¿qué hacemos, no? Nosotras vamos cambiando paulatinamente nuestra forma de referirnos, vamos a decir mujeres y hombres todo el tiempo, vamos a aprender a usar el lenguaje genérico para hablar de personas, y como para hablar de personas voy a usar el sexo femenino para referirme a personas, o cómo vamos viendo de qué manera podemos responder a esas necesidades que nos van planteando las niñas y los niños. Bien, me gustaría seguir
si hay alguien que quisiera dejar un comentario, aquí el Mentimeter solo nos arrojó 2 frases, ¿no? No sé si algunas lo pudieron abrir, pero dice, ¿cómo yo contribuyo a mantener la discriminación? En mantener el silencio y el discurso machista, ¿no? Nosotras creemos que el primer ejercicio de sensibilización es vernos a nosotras mismas, porque cuando nos vemos a nosotras mismas, podemos identificar que tenemos naturalizados ciertos comportamientos. Y cuando logramos desnaturalizarlo de nosotras, lo que hacemos es poder mirar distinto también y poder mirar con ese ojo crítico. Por eso esta pregunta iba más relacionada hacia una que hacia afuera, ¿no? O sea, la labor política de lo íntimo o lo doméstico o lo privado se vuelve público porque en el mundo privado nosotros reproducimos cosas que después en la sociedad claramente se manifiestan en ese comportamiento similar. Entonces, bueno, esta segunda parte ya de la presentación vamos a ir adentrándonos de manera más rotunda en proyectos culturales, ¿ya? Esto era lo mínimo que a veces queremos comentar a propósito de que no siempre todas las personas parten desde este lugar. Perspectiva de género en gestión cultural y trabajo comunitario. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no?, que adquieren nuestras organizaciones al trabajar desde una perspectiva más consciente de la desigualdad? Podemos ver que se vuelven más creativas. ¿Por qué? Porque las personas se van sintiendo cada vez más libres y más empoderadas a manifestar, a expresar e incluso a pensar desde una diversidad de posibilidades. Y es por eso también que previene la perpetuación de estereotipos y discriminación, ¿no? Que las mujeres se mantengan en ciertas labores, por ejemplo, que cuando hay una actividad comunitaria las mujeres siempre estén en la cocina y los hombres estén conversando quizás de temas que son más propios en este estigma social del fútbol, de las noticias, y las mujeres hablen de los cuidados. También ponen las relaciones en un piso de horizontalidad, ahí lo traía recién la compañera, como cómo establecemos relaciones de horizontalidad cuando respetamos también lo que la otra persona trae, desde su propio contexto, desde su propio imaginario y desde su propia necesidad y punto de vista, ¿no? Si nosotros recibimos una idea de alguna persona de nuestra organización y básicamente la rechazamos porque no nos gusta, ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tan abiertas o abiertos estamos para escuchar la diversidad? Y quizás si hacemos callar a esa persona o miramos de manera despectiva lo que trae como idea, quizás esa persona no vuelva a hablar después de un gran tiempo, ¿no? También participación equitativa en distintas labores. Es decir, que se puedan entrecruzar y los hombres puedan ser más conscientes de que en las labores de cuidado o domésticas también pueden desarrollar otras habilidades, y las mujeres darse cuenta también que en los espacios más exteriores también pueden desarrollar otras habilidades que quizás no se le cultivaron desde más pequeñas. Disposición y apertura al cambio y la innovación. Son organizaciones como son más creativas y miran desde la diversidad, pueden optar a ser más flexibles, ser más adaptativas a los distintos cambios. Ambientes de respeto, confianza y libertad. Y por ende, ver y pensar desde miradas diversas, culturas, géneros, saberes y oficios, ¿no? Lo que podríamos llamar ya como la inclusividad. ¿Qué es incluir un enfoque de género en la gestión cultural y el trabajo comunitario? Aquí podemos decir, incluir la perspectiva de género no implica necesariamente orientar temáticamente tu proyecto de forma obligada hacia temas de género, sino simplemente examinar que las acciones contempladas no aumenten la desigualdad entre las personas. ¿Y qué decimos con esto? Que no necesariamente tu organización tiene que estar preocupada de la concientización o de la política de los feminismos o del género para hacer transformaciones desde ese lugar, sino cualquier tipo de organización puede incluir cualquier acción o medida que vaya en función de la transformación de esta realidad que esperamos, ¿no? Si decimos, bueno, mi cultura rural es muy machista, bueno, ¿de qué manera con pequeñas acciones vamos cultivando esta apertura y este nivel de conciencia que permita comportarnos a corto, mediano o largo plazo de una manera distinta? Y por eso también podemos ver, bueno, nuestro proyecto quizás no incluye nada de género, pero tal vez al no incluir nada de género, lo que puede hacer es reproducir esa condición de desigualdad, porque no somos conscientes de cuáles son las acciones específicas que necesita nuestro proyecto para combatir algunas barreras de entrada.
¿Y por qué barreras? ¿No? Vamos a pasar ahora a 3 conceptos esenciales en política pública: brechas, barreras e inequidades de género. Las brechas de género son las diferencias cuantificables entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí de 5.752 obras del Museo Nacional de Bellas Artes, únicamente 679 pertenecían a la producción de mujeres. O sea, podemos ver acá en este estudio, que lo llevó adelante una trabajadora del museo, se dio cuenta que en este espacio institucional de gran valor social, donde está acreditada los tipos de arte, esa es la proporción de obras que vienen del mundo femenino, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es que quizás hay más hombres que estudian artes, y en la realidad no es así. Hay casi más mujeres que estudian carreras artísticas que hombres, ¿no? Por supuesto que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene muchas obras de la antigüedad y que, por supuesto, antiguamente los hombres eran los que firmaban ciertas obras porque tenían la posibilidad de entrar al mercado siendo firmadas por hombres, y las mujeres tenían menos acceso a eso. De hecho, podríamos ver que en un estudio que sacó el Museo de Magallanes, se dio cuenta que hace 60 años las mujeres no firmaban los textos de literatura o de teoría que ellas investigaban, sino que lo firmaban a nombre de sus esposos, ¿no? Porque si ellas firmaban, no iban a ser publicadas, y al mismo tiempo sus esposos iban a entrar en una inseguridad también de que podían valer menos que sus mujeres, ¿no? Esa era una creencia que se identificó que tenían las mujeres en esa época. Barreras de género son los obstáculos que limitan o dificultan el acceso equitativo a oportunidades y recursos. Pueden ser socioculturales, legislativas, normativas, reglamentarias, pueden ser condiciones de acceso. Por ejemplo, acá podemos ver que la división sexual del trabajo, esto que les expliqué al principio, y su reproducción en el mercado laboral, lo que hace es como establecer que las mujeres se dediquen a carreras técnicas o profesionales más dedicadas al mundo de los cuidados, por ejemplo, a la enfermería, a la educación, al jardín infantil, etcétera, y los hombres a carreras que tienen más trayectoria de ser más masculinas, como la construcción, la ingeniería, las ciencias. Y en esta diversidad, o sea, en esta diferencia, si ponemos ambas carreras en el mercado, las carreras femeninas están mucho menos valoradas a nivel monetario que las carreras masculinas. Entonces nos preguntamos por qué la sociedad valora más una construcción que el trabajo de salvar vidas o de preocuparse de la salud, por ejemplo. ¿Por qué son labores que se retribuyen de distinta manera en el mercado? ¿Por qué se le da más valor social a las tareas que en su trayectoria han sido cumplidas por varones más que por mujeres? Eso es parte de una barrera de género, ¿no? Inequidades de género son las desigualdades basadas en el género, reflejadas en desigualdades en recursos, poder y calidad de vida. Por ejemplo, acá, 8 de cada 10 obras de colección del Museo Nacional de Bellas Artes llevan la firma de un hombre, el resto se divide en obras de mujeres y autores no identificados, ¿no? Entonces podemos decir que esas 2 obras restantes o son anónimas o son de mujeres. Y eso habla de una condición de desigualdad que no necesariamente sabemos de qué se trata, pero sí, con esa información podemos decir que hay una inequidad. Entonces, la invitación es que hagamos acciones para transformar estereotipos, comportamientos que refuerzan la desigualdad y condiciones de acceso igualitario. En planificación con enfoque de género, que esto les tocará en la formulación de sus proyectos, podemos hablar de incorporar la perspectiva en acciones específicas o de transversalizar la perspectiva en todas las áreas y procesos, ¿no? Si nosotras tenemos una organización y queremos que el enfoque de género sea parte de nuestra organización como un principio fundamental, es que quizás vamos a hacer actividades de sensibilización, vamos a presentar un presupuesto propio para ciertas acciones, vamos a hacer instancias reflexivas, nos vamos a configurar paritariamente, por ejemplo, vamos a tener sueldos paritarios o no con tanta diferencia en los distintos roles que cumplamos, etcétera, ¿no? Pero también podemos decir, bueno, nuestra organización ahora, en el nivel de sensibilización que tiene, en el contexto que está, vamos a apostar a una acción que sea un objetivo claro. Por ejemplo, aquí, motivar a las niñas en la ciencia, ¿no? Y ese es un objetivo específico que esperamos que tenga resultados específicos, y esos resultados los vamos a medir en el tiempo para ver el impacto que tiene nuestra planificación. Entonces, ¿cómo aplicamos un enfoque de género en nuestra gestión, ¿no? Aquí vemos un cartel de distintas ideas. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es preguntarnos por esta mirada crítica, es decir,
¿Dónde está la desigualdad de género en lo que hacemos? Si yo trabajo en educación, ¿dónde más yo veo la desigualdad? La veo en el nivel de confianza de las niñas y niños, lo veo en los contenidos de los materiales que pasamos, lo veo en los juegos que cada uno decide hacer. Es una mirada crítica. Entonces, cuando tenemos ciertas ideas, lo que hacemos es generar preguntas y reflexionarlas colectivamente para tener una mayor cantidad de pensamientos y de perspectivas respecto a eso. Después recopilamos información y hacemos análisis de género, o sea, buscamos si ya hay diagnósticos hechos, por ejemplo, diagnósticos que haya hecho el Ministerio de Educación o los muchos diagnósticos que también tiene el sector cultural artístico, y vemos de qué manera ese diagnóstico se replica en nuestro territorio o en nuestro contexto organizacional. Después nos estudiamos y nos auto y coeducamos constantemente. Entendemos que el enfoque de género responde a un tiempo, sociedad y territorio determinado, y por eso es contexto y es actualización. Como pensábamos el enfoque de género hace 50 años atrás, es distinto como lo vemos ahora y es distinto a cómo va a seguir siendo. Hay ciertas premisas que hace que se mantenga, pero hay otras manifestaciones de esta desigualdad que vamos a identificar en el tiempo, si es que aprendemos a leerlo como una desigualdad. Planificamos acciones para cambiar progresivamente lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso está el diseño de sus proyectos, ¿no? Ahí Jimena Gallardo tiene la mano levantada. Jimena. Sí, tengo una pregunta, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Qué pasa cuando no llegamos a un consenso en esta evaluación? Que nos pasó hace un tiempo atrás, que hicimos un taller de compostaje, y lo postulamos, y al tratar de rellenar esta parte, decíamos, es que está enfocado hacia todo público, porque nosotros queremos compostar cosas de la cocina, pero no podemos relevar a la mujer, o sea, limitar a la mujer a la cocina, y decir que están hechas para dueñas de casa, sino que es para quien se hace cargo del residuo completo. Pero por el otro lado, otra persona me decía, no, porque en realidad le estás dando un valor, porque el residuo de la cocina se lo puede vender después como compostaje, y le estás dando una oportunidad laboral a alguien que no tiene tiempo de salir de sus labores de casa. Entonces quedábamos ahí, espada en la pared, al final no poníamos nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ponemos algún proyecto? ¿Con quién nos podemos, no sé, tal vez asesorar sobre esto? Ya, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué hora es? A ver. 6:20. Te propongo, mira, en las diapositivas que vienen voy a intentar ir respondiéndola, ¿ya? Porque hay algunas recomendaciones respecto a lo que tú dices que no quiero detenerme ahora para llegar a eso. Entonces, si después de eso no te la contesto, por favor vuelve a recordármelo, ¿ya? Entonces, en la implementación, o sea, cuando nosotros ya activamos estos proyectos que diseñamos, desarrollamos acciones con objetivos específicos en alianza a otras organizaciones, procurando una convivencia respetuosa y consciente de los contextos de quienes trabajan. Es decir, que podemos tener perspectivas distintas respecto a lo que hacemos, pero también las alianzas nos van a permitir desarrollar otra mirada, y pueden ser alianzas estratégicas incluso con organizaciones que puedan tener visiones que nos sirvan para el desarrollo de nuestras acciones. La evaluación, algo fundamental, que es evaluar el impacto de nuestras acciones en la desigualdad de género que nosotros queremos transformar, ¿no? Conociendo la perspectiva y sentir de las personas, así como la cantidad de participación y tipo de participante. Aquí podemos hacer encuestas de evaluación, podemos hacer focus group, podemos preguntarle uno a uno a las personas qué les pareció, como en relación a lo que queramos medir, es que podemos aplicar una metodología para medir ese impacto. También podemos desarrollar la cultura del aprendizaje, ¿no? Compartimos experiencias con otros equipos y hacemos que esto sea un conocimiento colectivo. O sea, si yo como organización me di cuenta que en este proyecto implementando generé un aprendizaje, es muy importante, ojalá, poder sistematizarlo, poder comunicarlo, y no para que el resto sepa lo que hacemos necesariamente, sino porque es un aprendizaje que desde su situación y su contexto se dieron cuenta de algo que puede ser fundamental para otra organización que no necesariamente tiene un conocimiento al respecto. Y después de eso, hacer red y compartir labores, ¿no? El sentido de cada vez somos más y podemos cambiar más. Entonces voy a pasar este video, y si al final tenemos tiempo se los muestro. ¿Cómo podemos entonces, qué acciones o desafíos podemos tener
en el mundo de la cultura y el arte. Por ejemplo, acá, visibilización del trabajo u aportes de mujeres y disidencias a la historia, el arte y cualquier área. Visibilizar es como, bueno, ustedes lo sabrán, pero es mostrar quizás públicamente lo que hacen las mujeres de su territorio, por ejemplo, las disidencias, porque como sabemos que tienen menos acceso o menos cultura de mostrar sus trabajos, es que podemos hacer acciones que propiciemos para que esos trabajos sean mostrados. Podemos desarrollar contenidos para problematizar las relaciones de poder y sistemas sexogénero. O sea, podemos también hacer incluso charlas, capacitaciones, o podemos mostrar ciertas referencias, podemos hacer ciertos carteles, sensibilizar, etc. Podemos distribuir roles no basados en el sistema sexogénero, propiciando que hombres y mujeres desarrollen distintas tareas. Podemos utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en todas las actividades, ya sea que comuniquemos hacia afuera en nuestras redes sociales, o cómo nos tratamos, o cómo escribimos los comunicados. Podemos hacer equipos paritarios con jefaturas paritarias y sueldos por igual rol. Podemos considerar seguros sociales, considerando la desigualdad entre hombres y mujeres, porque sabemos que hasta hace muy poco las mujeres pagaban más cuando en su edad fértil, por ejemplo, y se les enjuiciaba el hecho de poder ser madres, porque sin que una optara a ser madre o no, ya tu seguro médico, por ejemplo, del sistema de salud privada, te cobraba más por eso, ¿no? Por simplemente estar en una edad donde pueda ser fértil. Apoyar el liderazgo de mujeres en distintas áreas. O sea, fomentar a que las mujeres tomen roles de liderazgo y también dejarlas explorar, ¿no? No siempre todas las personas venimos con esto y menos las mujeres donde se les ha cultivado menos las capacidades de liderazgo. Equipos capacitados en género, invitar a estas capacitaciones, mostrar ciertos documentos, juntarse a ver algún tipo de video que pueda hacerlas reflexionar como organización, analizar datos demográficos desglosados por sexo e identidad de género, conocer a la población en la que están. Muchos de sus gobiernos regionales ya tienen varios diagnósticos y análisis y podrían decir, no sé, quizá en este territorio hay tantas personas que se dedican a las labores de cuidado doméstico y en general quizás no tienen un horario disponible después de las 6 de la tarde porque los niños y niñas llegan del colegio. Entonces, ¿qué pasa si hacemos también actividades durante la mañana? Porque quizás hay personas que se dedican a eso y pueden ir en la mañana, pero no en la tarde. Así, y eso podemos verlo cuando hay estudios de prácticas relacionadas al género. Y generar espacios libres de violencia y, por ejemplo, declararlo en cierta señalética o como nosotros hicimos al empezar esta capacitación, donde pusimos un texto que es una declaración de principios de no violencia y de no discriminación. Aquí traemos otro ejemplo, por ejemplo, en cultura y en artes. La descripción es un festival de cine barrial. El diagnóstico de género es que el 82% de los largometrajes chilenos realizados entre 1915 y 2019 han sido dirigidos por hombres, el 11% por mujeres directoras y el 5,1% por equipos mixtos. Entonces, si nosotras leímos este diagnóstico, porque hay varios diagnósticos y estudios en el sector artístico, podemos apoyar o generar medidas que contribuyan a disminuir esta brecha, ¿no? Porque esta aquí se constituye como una brecha. La meta de género, por ejemplo, sería la selección de 30% de películas dirigidas por mujeres. Podemos plantearnos una meta del 65% dirigida por hombres y incluir incluso un 5% dirigido por personas no binarias o que se consideren de la diversidad sexogenérica, propiciando que haya un indicador que motive que haya una selección de películas de direcciones de la diversidad. Y, por ejemplo, algunas recomendaciones aplicadas para combatir la desigualdad. En este ejemplo, inclusión de una sección especial para cine dirigido por mujeres y personas no binarias. O sea, si voy a hacer un festival de cine, quizás podemos decir o la primera mañana o un día dentro de 3 días, vamos a hacer una selección especial donde se aborden temas que vengan del mundo femenino o que vengan de la diversidad, entendiendo que eso no es una medida de discriminación para los hombres, sino que estamos dentro de un diagnóstico que dice que en general los hombres, o sea, no en general, en un 70%, casi 80%, los hombres tienen más acceso a la industria del cine. Entonces necesitamos hacer acciones específicas para motivar la participación de mujeres y diversidades. También podemos hacer paneles de discusión con cineastas de diferentes géneros.
para intercambiar puntos de vista, quizás averiguar qué significó para una mujer o para un hombre hacer una película, con qué tuvo que lidiar, y ahí darnos cuenta que quizás también en el mundo del cine también operan en el mismo proceso creativo ciertas inequidades de género. Uso del lenguaje inclusivo en toda la comunicación del festival, por ejemplo, evaluación de meta de género. ¿Cuántas películas tuvo el festival dirigidas por mujeres y hombres de las diversidades? O sea, si yo me planteé una meta, la evaluación podría identificar qué tan cerca llegamos a esa meta de género. Y nos hacemos esa pregunta para poder respondernos. En ejemplos de contenidos, por ejemplo, tenemos la descripción de un proyecto de educación para la valorización del patrimonio inmaterial del oficio de cantores a lo divino, cantores, cantoras. Ese es nuestro proyecto. Y el diagnóstico de género, por ejemplo, es que hay un alto contenido que reproduce estereotipos de género y comportamientos de dominación o inferiorización hacia las mujeres. Si ese es nuestro diagnóstico, tal vez podríamos ponernos como objetivo identificar y describir los discursos de género que se expresan en las letras del canto a la divino. ¿Por qué es importante poner un objetivo y no decir como no vamos a hacer más canto a lo divino porque lo que hacen es reproducir la desigualdad? Porque entendemos que el enfoque de género es situado y que progresivamente y paulatinamente va a ir cambiando los relatos que también aparecen en el mundo artístico. Entonces quizás podemos empezar a estudiar esos relatos más que censurarlos, porque también hay personas de una generación que también tienen ciertos imaginarios y que de a poco y paulatinamente pueden ir aportando este cambio. Quizás la metodología puede ser un análisis de discurso desde la perspectiva de género, o sea, alguien que esté capacitado para entender esta desigualdad puede hacer un análisis de esos discursos. Y la evaluación podría ser conclusiones respecto al análisis de género desarrollado en tal cantidad de letras de canto a lo divino. Y ahí nos podríamos poner como esa meta, ¿no? Que queremos analizar no sé, 30 cantos de tal región y por eso tomamos de distintas personas, de distintas localidades para tener una muestra más o menos diversa y poder analizarlo. Vamos a pasar a construye espacios seguros, ¿no? Acá hay una obra en construcción y una declaración que dice, en esta obra no silbamos a las mujeres y estamos en contra del acoso callejero. También una acción recomendable es poder manifestar y explicitar que no somos organizaciones que vamos a avalar o a permitir que en nuestros espacios se den situaciones de violencia, ¿no? De cualquier tipo. Y más allá de que suceda o no, es sensibilizar respecto a que como sociedad no queremos que siga sucediendo. Pero también podemos construir atmósferas de respeto hacia toda la diversidad. Podemos valorar la diversidad en cualquier relato. Podemos hacer señaléticas, carteles, espacios libres de violencia. Podemos hacer información sobre atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. En muchos territorios donde hay una fuerte cultura tradicional, se pueden dar dinámicas más frecuentes de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a veces es importante que nuestras organizaciones sepamos cómo derivar o cómo acoger un testimonio de una persona, ya sea de nuestra organización o participante de nuestras actividades, que pueda estar viviendo algo así y que necesite de un apoyo y de una acogida y una contención que por lo menos no enjuicie el relato de esa persona, que es lo peor que podemos hacer cuando alguien se acerca a contarnos alguna situación que esté viviendo, ¿no? Hay muchos materiales y capacitaciones respecto a eso. Crear espacios donde todas y todos sientan comodidad para expresar sus ideas y preocupaciones, fomentando el respeto y aprecio a la diversidad. También cuida de desvalorizar perspectivas y utilizar la imposición en cualquier acto creativo o de decisión, ¿no? Cuando hay alguien que se toma la potestad de poder decidir sobre algo que se está trabajando en conjunto, es importante visibilizar que tal vez ahí hay una dinámica de poder que está operando desde él, yo te convenzo o yo impongo esta idea más que desde la reflexión conjunta. Y fomenta espacios reflexivos sin juicio, o sea, cuando alguien está reflexionando, evita poner un juicio o una etiqueta sobre eso que está diciendo y permite que esa reflexión también sea parte de lo que están ustedes mirando críticamente. Entonces aquí me gustaría dejarles esta pregunta. ¿Cómo pueden sus iniciativas culturales actuales integrar una perspectiva de género, ¿no? Es decir, dentro de lo que estamos viendo ahora y ustedes que están en sus organizaciones, ¿qué es lo primero
que se les viene como una posibilidad, ¿no? Si ahora abriéramos un pequeño espacio de lluvia de ideas respecto a esta pregunta, ¿qué se nos ocurriría? Nos queda muy poquito tiempo para terminar este taller y antes de darte la palabra, Mirna, quisiera pedirles 10 minutitos más para ir cerrando. Por supuesto, quienes se tengan que ir tengan la libertad de hacerlo. Va a quedar la grabación también de alguno de los talleres, pero si pueden aguantarnos un poquito para cerrar juntos, les agradezco esos 10 minutos para hacer el cierre. Em, entonces, Mirna, antes de darte la palabra y a la Connie también, quisiera abordar un poco de manera más directa la pregunta que nos trajo la compañera, porque creo que no la respondí por completo en la presentación, ¿ya? Y es que cuando ocurre, era Paola, ¿no? No, Jimena. Cuando ocurre que hay distinta visión de cómo afecta nuestra acción, que la pensamos para la desigualdad, pero que creemos que afecta de distinta manera, eso ocurre mucho e incluso en política pública ocurre. O sea, cuando discutimos, por ejemplo, si el teletrabajo era una medida para cuidar a las personas a las mujeres trabajadoras y permitirlas que estén en su espacio privado y compartir más con su hija, algunas personas decían, claro, es una política de igualdad porque estás dándole espacio a las mujeres para que puedan estar más en sus casas y desarrollar mejor el cuidado. Y habían otras personas que decían, eso no es una medida de igualdad, porque lo que hacemos es que las mujeres que están trabajando vuelvan a su espacio de cuidado y tengan la multiatención como una exigencia, o sea, que ya no solo tengan que estar en el trabajo, sino que tengan que estar preocupadas las niñas y los niños que son menores de 3 años y que tienen una dependencia casi absoluta a la figura de madre o padre, y quizás eso hace que yo no tenga una persona o que no contrate un lugar de cuidados para eso y sienta la responsabilidad de hacerlo. Entonces, cuando ocurre eso, cuando hay visiones distintas, más que alguien dé una respuesta y yo te pueda decir como la respuesta es tal, lo que nosotros en la experiencia hemos visto que es compartir esta reflexión con otras organizaciones. Compartirla, quizás tener una organización aliada y decir, ¿cómo ves tú esto? Quizás, por ejemplo, nosotros trabajamos ahora con ONU Mujeres, porque ellas están haciendo la capacitación sobre violencia o espacios libres de violencia basada en género. Quizás nosotros no éramos las más competentes para hacerlo porque no porque sepamos de género vamos a entender todo lo que es de género, desde violencia hasta cómo aplica en cualquier sector y en cualquier territorio. Pero sí podemos hacer alianzas y es muy importante hacerlas para tener un punto de vista distinto. Y ahí, bueno, es lo que recomiendo, como hacer un espacio reflexivo sin juicio donde también puedan nutrirse de distintos diagnósticos y estudios respecto a eso. Y por eso construir una mirada crítica en conjunto es tan importante, porque también es la posibilidad o la motivación de tener que estudiar o tener que revisar bibliográficamente ciertas cosas para ver si hay alguna orientación que nos sirva ahí como medida. Eso es lo que te puedo traer hasta ahora, lamentando de que no tenga una respuesta más concreta que les solucione esa discordancia. Entonces, dicho eso, Connie y después Mirna. Estaba antes Mirna, Javi. Adelante, Mirna, entonces. Ay, no importa. Bueno, primero recordarles que hace un mes más o menos se le entregó el premio Margot Loyola, la primera y única mujer que empezó con el canto a lo divino, que lamentablemente falleció. Pero eso es importante, porque ahí ya viene un reconocimiento a un trabajo que siempre ha sido de hombre. Nosotros en nuestra organización, hace bastantes años que siempre era la directiva en puras mujeres. Eso fue una de las cosas. Y lo otro, que tratar de que los equipos de gestión de trabajo de los proyectos sea considerado así equitativamente hombres y mujeres y con el mismo sueldo. Yo creo que eso es súper importante. Y lo otro que a nosotros nos pasó, que en nuestra área nosotros trabajamos mucho lo que es la cueca urbana y todo, la cueca brava, y la monitora de percusión siempre había sido un hombre. Y de repente una de las alumnas es ahora la monitora de percusión. Y así como muy reticente los hombres a estar con ella, como que una mujer no sabe. Pero sí fue maravilloso porque tuvo una gran convocatoria. Pero yo creo que también depende de nosotros posicionar este tipo de actividades, decir sí, si las mujeres pueden también.
Entonces nosotros siempre como que vamos marcando como que nosotros mismos dentro de nuestro proyecto es que esto es para lo femenino y esto es para lo masculino. También nosotros empezar a romper ese estereotipo. Gracias, Mirna, por tu inspiración. ¿Hoy? Estamos en la misma oficina, entonces tenemos que coordinarnos con Javiera para abrir el micrófono. Yo quería volver a la experiencia que nos compartió Jimena, porque me parece que es un ejemplo muy elocuente de cuando un proyecto a lo mejor no tiene un objetivo específico vinculado a materias de género, pero sí aporta a acotar brechas, barreras, inequidades de género. En este caso, Jimena, yo me imagino que que esa conversación que se instaló nace a partir de, si no de datos, de indicios, de cierta información que tiene un asidero en la realidad, ¿no? Sabemos que las mujeres ocupan en mayor medida el espacio doméstico, entonces por eso es dable pensar que son las principales gestoras de de los residuos en esa esfera. Y si ustedes como proyecto están proponiendo que esa gestión de residuos, residuos orgánicos puede derivar en la generación de compost, que puede ser comercializable, ahí desde una perspectiva de género se podría pensar que ese proyecto a lo mejor contribuye a mejorar la autonomía económica de las mujeres. Entonces, más que la sugerencia es que más que plantarlo como una contradicción entre los objetivos que pueda tener el colectivo, la organización, es finalmente un aporte, ¿no? Porque se está ayudando a lograr objetivos que son de desarrollo sostenible y ahí la fórmula o quizás la recomendación es para poder fortalecer esa mirada, esa perspectiva, va dirigida a pensar a través de qué mecanismos, a través de qué fórmulas yo puedo incentivar la participación de las mujeres. Y ahí entran los ejemplos que comentaba Javiera, ¿no? Evaluar acciones de conciliación. Si yo planifico mi taller en determinado horario, ¿cómo puedo incentivar de mejor manera la participación de las mujeres? ¿Cuál es el espacio que yo elijo? Si es un taller presencial, a lo mejor es un espacio que requiere que contemple algún lugar para el cuidado. Empezar a hacerse esas preguntas que puedan finalmente conducir y habilitar que esa perspectiva, que insisto, no es o sea, está fundada en informaciones, está fundada en datos, está fundada en estadística, pueda perseguir ese objetivo de igualdad. Y ahí invitarlas, bueno, además de los contenidos de este curso, a visitar, hay diferentes documentos, estudios, están las 2 guías de recomendaciones sobre las que se basan estos talleres, que entregan algunos ejemplos concretos. Evidentemente los contextos, los objetivos de cada organización, las prácticas, las mecánicas de trabajo son distintas, ¿no? Aquí no son ejemplos exhaustivos. Y el ejemplo que, por eso también me entusiasma mucho el ejemplo que nos compartes, porque es algo muy específico, no es algo predecible, ¿no? Pero que inmediatamente abre una oportunidad para incorporar el enfoque género. Así que eso, no sé si ahí te ayuda un poco a responder esa inquietud. Y dejo a Lorena que está con la manito levantada. Hola a todas. Bueno, lo que yo delante quería hablar y no pillaba la manito, pero ahora ya la pillé, me pilló la tecnología. En nuestro punto de cultura se realizaron talleres de oficios. Se hicieron 4 talleres. En los talleres, la asistencia, la mayoría fue mujeres, dueñas de casa. Lo hicimos en horario de mañana para que pudieran asistir por el tema de los niños que están en el jardín y todo, acotarnos a su horario. Y se inscribieron varios hombres. Yo realicé el taller de madera, de monitora, porque yo soy artesana en madera. Y me pasó harto de que hay varias mujeres que no se querían inscribir porque yo lo iba a dar, como que entre las mismas mujeres no nos damos la confianza o apoyarnos. Ah, que si lo da ella no lo voy a hacer, es que es mujer. Y lo otro es que se inscribieron hombres y dentro del grupo sí, se hablaba harto. Ellos tienen así como una realidad todavía de que ellos son superiores, que las máquinas ellos las podían manejar bien y al final
tuve señoras de 60 años que manejaban mejor una caladora que jóvenes de 25. Entonces a veces tenemos muchos estereotipos entre la sociedad todavía, pero sobre todo entre mujeres. Y ahí se daban esas instancias para hablar con ellas, porque muchas estaban preocupadas de la cocina, de llegar a cocinar, de los niños, y se abren esos espacios para hablar de la violencia igual. Pues. Muchas de ellas tuvieron tiempo para conversarnos de su vida, y eso. Pero a lo que yo quería llegar era que nosotros como mujeres somos las que más tenemos el machismo metido dentro, porque, bueno, yo tengo puro hombre y lo estoy criando más acorde a la época de ahora, no a la mi generación, pero veo mucho machismo de parte de las mujeres todavía. Eso yo creo que hay que trabajarlo. Nuestra agrupación todavía pasa como lo había comentado anteriormente, pero la sociedad, el estereotipo, yo soy de las que fomenta. Tengo un hijo TEA, lo dije hace poquito, que usa el pelo largo y me lo confunden siempre con niña. Entonces, son mamás que le dicen, mira la niñita, mira la niñita. Y los niños chicos le dicen, no, mamá, es un niño. Es que tiene el pelo largo, tiene que ser niñita. Entonces, a veces entre nosotras mismas todavía tenemos eso recalcado. Tenemos que trabajar harto las mujeres, yo creo, más que algunos hombres. A veces las mujeres todavía tenemos esas trabas. Eso, para no alargarme Gracias. tanto. Podríamos hablar mucho en los espacios que son de mujeres también, ¿no? Bueno, ahí está Vladimir que se incluyó después, pero gracias Lorena por traer eso, porque pasa mucho en el mundo femenino y masculino que a veces no se deciden las profesionales o técnicas mujeres, ¿no? Tanto hombres no las deciden como mujeres mismas no las deciden. O sea, si alguien tiene que ir a la ginecóloga, primero decimos ginecólogo y después lo más probable es que no, que tiene que ser un hombre, porque no sé, todavía sigue operando mucho esa idea de que el profesional varón, por alguna creencia extraña, tuviera más conocimiento, ¿no? Y al final, si uno lo ve, son los mismos años de estudio. La experiencia de una ginecóloga es tener aparato reproductor femenino toda su vida y puede entender mejor lo que eso significa, pero aún así está muy arraigado que elegimos un profesional masculino incluso para ver nuestro aparato reproductor, ¿no? Entonces, tenemos esos comportamientos y esos comportamientos operan tanto en mujeres como en hombres. Y también a veces como mujeres nos culpamos de tener esos comportamientos por exigirnos que nosotras somos las primeras que tenemos que combatir la desigualdad, ¿no? Y la desigualdad es una relación de poder, donde es un sistema que opera y que genera consecuencias en nuestras relaciones humanas. Entonces, la responsabilidad es de todas las personas. Eh, y eso, ¿por qué lo digo? Porque a veces nos enjuiciamos mucho entre mujeres no estar haciéndonos cargo de algo que nos vemos como las principales afectadas, tal vez, en una cierta arista, ¿no? No es que los hombres no sean afectados, yo lo he dicho en otros talleres, que hay una feminista que se llama Rita Segato, que dice los principales afectados, los primeros afectados del patriarcado y el machismo son los hombres. Y son los primeros porque son los primeros que se les castra la posibilidad de que les guste algo de mujeres o atribuido como mujeres, ¿no? Entonces aprenden rápidamente de que tienen que odiar lo que viene del mundo femenino para que después eso se vuelva un patrón inconsciente que de alguna manera después las haga sentir alejados de lo femenino e incluso con cierto rechazo y con un odio inconsciente, ¿no? Porque son los primeros castrados en esos gustos. Entonces a los hombres se les prohíbe usar el rosa, pero a las mujeres no se les prohíbe usar el azul, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos distintas formas de operar en esa desigualdad y por eso es que han surgido también muchos círculos femeninos para, o clubes de lectura de mujeres o grupos feministas, porque estamos en ese intento, ¿no? De entre mujeres también cambiar esa cultura de dolor de no ser elegidas, ni por los hombres, ni por las mismas mujeres. Entonces nos duele el doble a nivel emocional, al parecer. Entonces, qué importante que en nuestras instancias, sea cual sea el desarrollo artístico que llevemos, podamos generar estos espacios donde abramos lo que nos pasa, ¿no? Donde abramos el sentir de lo que realmente nos pasa en nuestro espacio privado, donde vamos a poder visibilizar que hay una dinámica de desigualdad de poder que opera.
en los talleres de tejido, por ejemplo, hay organizaciones que dicen que se juntan a tejer entre mujeres y en eso van rehaciendo su vida y se van dando cuenta de que tienen más similitudes que diferencias y que extrañamente en la sociedad o en nuestro comportamiento social vemos diferente a las mujeres y más cercana a los hombres porque quizás no nos rebaten o no nos interpelan, pero porque nos situamos desde una dinámica de que le exigimos a la otra ser de una manera porque nosotros tenemos el patrón de la exigencia, porque nos han exigido de alguna forma operar bien en todos los sistemas y en todos los roles. Entonces desarrollamos la exigencia, la autoexigencia y miramos la vida con exigencia y a la otra compañera con exigencia. Hay tanto que podríamos descifrar que, que qué lindo poder hacer espacios de automirada. Y Mirna, gracias por traer lo de Margot Loyola. Por supuesto que lo sabíamos, ha sido muy publicado en todas las redes del ministerio. Gracias por llevar adelante ese proceso y por ser parte de esa organización. Y creo que esa es una gran señal de cómo se empiezan a cambiar las prácticas, ¿no? Como paso a paso por un premio, cómo se empieza a visibilizar de que es el primer premio y que ahí hay algo que está pasando, ¿no? Entonces lo importante de comunicar los pequeños o grandes logros que vayamos haciendo, porque así desnaturalizamos algo que era un sector propio del mundo masculino. Lo mismo con la madera, ¿no? Em, bueno, ahí Constanza dejó un link para el próximo taller, que es el de mañana, que es sobre espacios libres de violencia, que lo hace ONU Mujeres, Mónica Salinero, que es súper interesante porque es parte del mismo ciclo que ahora estamos llevando, pero que tuvimos que dividir en dos como para poder hacer un taller de 1 hora y media y no de 4. Bueno, porque nadie resiste 4 horas, así. Así que les invitamos a participar, agradecerles ante todo su presencia y haberse quedado hasta el final a quienes se quedaron. Sé que la Connie tiene la mano levantada, la veo, pero antes de hacer que ella haga el cierre, solo agradecerles su presencia y bueno, decirles que mientras Connie habla, yo le voy a dejar en pantalla, por si ustedes quieren sacarle fotos, un montón de estudios del sector artístico que después ustedes pueden buscar poniendo el nombre del estudio para identificar esos diagnósticos que a ustedes también las van a posicionar en un piso más fácil de identificar qué objetivo de igualdad de género pueden abordar dentro de su quehacer y dentro de los formularios, ¿no? Que a veces les piden postular a proyectos. Así que por mi parte me despido con mucha gratitud de este momento y le paso a Constanza la palabra. Muchas gracias, Javi. Estoy viendo y sí comenta que el link que compartí abre la inscripción. Entonces quiero pedirle ayuda a Carlos a ver si puede compartir el link correcto, que es el link a la encuesta de retroalimentación. Ahí, como señalaba en el chat, para nosotros es muy importante la opinión, la percepción que ustedes tengan de estas instancias, el enfoque de género no es no es un enfoque, no es una mirada cerrada. Los desafíos de igualdad están siempre cambiando, siempre se está corriendo el cerco, entonces nos interesa poder ir incorporando esas visiones que ustedes tienen para mejorar. Quiero sumarme a los agradecimientos de Javiera. Ella comenzó hablando de la perspectiva situada y para nosotras esta es una instancia de aprendizaje. En la medida en que podemos ir conociendo sus distintos contextos, prácticas, como el ejemplo que nos traía Jimena, así que muy agradecidas de poder estar aquí con ustedes y que también nos compartan parte de sus experiencias y de su intimidad, porque eso también es el enfoque de género, ¿no? Esa disolución entre lo público y lo privado. Una necesariamente termina hablando de una misma y de su experiencia subjetiva y personal. Eh, Le voy a dar la mano a Carolina antes de finalizar, pero les quiero pedir también por encargo de la producción si podemos abrir todas nuestras cámaras para tomarnos una foto para el recuerdo. Así que le doy la mano a Carolina y después les pido por favor que abramos nuestras cámaras, a quienes puedan, claro. Hola, ¿cómo están? Primero pedirles disculpas por llegar atrasada, pero ha sido caótico. Estamos trabajando en un proyecto sociocultural que nos ganamos y les quería compartir una experiencia hoy día, cuando fui a supervisar el proyecto de teatro y danza inclusiva, en el cual hemos alcanzado un público de 23 personas hasta el momento y también incluimos a las cuidadoras.
Lo que quería compartirle a ustedes más que todo es que las cuidadoras siempre se sienten súper solas, las mamás de jóvenes con discapacidad. Y hoy día fue muy lindo escucharlas hablar y decir que primera vez que se sentían incluidas en un grupo de trabajo en donde sus hijos no están rechazados y a donde sus hijos no se sienten rechazados, ellas tampoco. Creo que es súper importante, estamos hablando de equidad de género también, pero el tema de la inclusión es súper importante porque aquí se ve un sesgo en lo que es las madres cuidadoras, porque si tú te pones a dar cuenta, el 100% son mujeres y de verdad que necesitan apoyo y contención emocional. Y esta instancia se creó como un taller de teatro inclusivo, no se había pensado en ella, pero ahora las incluimos y están participando con sus hijos y realmente la sonrisa que afloran ahora es impactante. Sé que es un detalle pequeño, pero las personas que trabajamos en inclusión de verdad que es algo que te llena el corazón. Así que súper contenta, venimos de supervisar, por eso andábamos moviéndonos y felices por ese simple comentario, que se están logrando cosas y que a través de la investigación uno puede hacer cosas y no nos hemos equivocado con nuestra hipótesis de que la educación y el arte son herramientas transformadoras. Así que estamos a punto de comprobar la hipótesis. Eso, chicas, y agradecer la instancia y el tiempo que se toman para estos talleres porque de verdad son muy importantes para nuestra formación. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias por contarnos tu inspiración. De alguna forma algo en mí también se inspira. Así que no sé si les pasa a las compañeras que como que vamos diciendo, sí, hay más cosas que se pueden hacer. Y claro, y solo traerte como devolución de que cuando hablamos de cualquier proyecto de cuidados, donde hay personas de los cuidados implicadas, como quizás la inclusión, es inevitable que estemos hablando de este sistema sexogénero, donde las mujeres están más a cargo a nivel cultural de los cuidados, ¿no? Y que cuando cumplen solo la labor de cuidados, eh, pueden estar también en mucha exposición a tener muchos malestares derivados de la cultura, ¿no? Quizás más situación de encierro, quizás más situación de soledad, quizás menos posibilidades de participación en cultura porque tienen que cumplir labores casi gran parte del día, quizás no autonomía económica porque la labor de cuidados no está remunerada. Entonces, qué importante es lo que tú dices, ¿no? Porque cuando hablamos del mundo de los cuidados es lo más em, vulnerable de la situación de las mujeres, porque al no tener autonomía económica no pueden tomar decisiones y al no tomar decisiones son dependientes de quien tenga la potestad o el poder económico. Y por eso también ahí lo que traía Connie antes de cuando hay que tomar una medida, si hay alguna acción que apueste por la autonomía económica o por el mejoramiento económico de las mujeres, es una acción de igualdad de género porque hoy en día el énfasis está puesto en que las mujeres tengan autonomía económica para tomar con libertad sus decisiones y que cualquier cosa no sea como que no puedan estar solas o independientes y con eso estar quizás en situación de dependencia con alguien que puede traer otros contextos. Así que gracias por traerlo porque es una población que hay que poner atención. Y atención con medidas específicas, no como, esta acción es para todas las personas. No, no es para todas las personas. Veamos para qué personas sí y para qué personas no, para eventualmente hacer acciones para las que no. Gracias, Carolina. Eso, la foto, por ahí, Gracias. no sé quién va a decir ya, pero yo me voy a encargar de tomar una foto también. Pongan la cara que quieran. Si no se quieren reír, adelante. No hay exigencia reírse, ¿ya? Así que muchas gracias. Eso. Momento de abrir micrófonos y despedirnos de manera coral. Así que estén muy bien. Gracias, excelente. Muchas Wow, gracias. que estén súper bien, gracias a todos. Chao. Chao. Verlas. Chao. Gracias. Un gusto Fuerzas, encontrarnos. compañeras. Chao. Eso. Cada una desde su lugar, que siga haciendo. Gracias por eso. Qué lindo tu fondo, Daniela Poblete. ¿Es real?
¡Wow! No es un fondo de pantalla. ¿Eres artista? Sí. Qué lindo. Chao, que estés bien. Chao. Chao, Paola. Chao, Trini, en esa foto. Chao, Daniela Farfán, que estás ahí haciendo la traducción de lengua señas. Eso. Un abrazo y nos seguimos viendo. Chao, Vladimir. Chao, niñas. Chao, Chao, Carlos. Chao, muchas Marta. gracias. Daniela, Majo, Carlos. Chao, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos.